quiero hablarte de algo que todos necesitamos y es refugio en medio de la tormenta. Amén. Entonces sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles donde vemos cosas que están ocurriendo a nivel mundial, pero Dios no cambia y es nuestra protección. Así es que fíjate que la Biblia habla en Salmos 46:1 y yo quiero pues leerte esta palabra poderosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Fíjate que me llama mucho la atención porque en este salmo dice: Dios es nuestro amparo. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de amparo, nos estamos refiriendo de que Dios es nuestro refugio, nuestra protección, nuestra cobertura. Y en tiempos bíblicos, las ciudades mayormente siempre eran amuralladas. Ellos tenían esa fortaleza de poner esa muralla, de poner esa protección, porque para ellos una muralla representaba su amparo. Pero nosotros sabemos que nuestro amparo espiritual, nuestro amparo físico, es Jehová de los ejércitos. Ellos confiaban en que sus ciudades tenían que ser amuralladas. Cada príncipe, cada rey, pues amurallaba sus ciudades para que el pueblo enemigo que iba a entrar no le llegara otra cultura, no le llevara otra religión. Nosotros sabemos que nuestra cobertura está en Dios. Dios representa en nosotros mismos esa protección espiritual. En la historia de Noé, el arca representó ese refugio, esa protección. O sea, Dios cubrió la familia de Noé. Y no podemos hacernos de la vista gorda de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está aconteciendo. Pero también debemos hacernos cuestionando. Y ¿estamos permitiendo que Dios sea el techo de mi casa? Que Dios sea la cobertura. ¿O le estoy diciendo simplemente de boca: Dios es mi refugio, mi fortaleza, mi cobertura, por decirlo? ¿O realmente Dios está en mi casa? ¿Es el techo de nuestra casa espiritual? ¿O hemos abierto grietas de falta de oración y de unidad? Dios es nuestra fortaleza. Fíjate que cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando del poder para resistir a los obstáculos. Vienen momentos difíciles, pero también puedo tener momentos de victoria. Yo saber que yo estoy sustentada en la palabra. Porque cuando no le creemos a una palabra que viene aquí en la Biblia, entonces fácilmente no podemos resistir contra la acechanza del enemigo. Entonces, no es que vamos a tener, sí, vamos a pasar por prueba, vamos a pasar por aflicción, va a llegar muchas veces el desánimo que nos va a visitar, van a llevar muchas cosas a nuestra vida, pero debemos de saber que tenemos que estar sustentados en Dios, que no estamos de pie por nuestra propia fuerza, porque todos y cada uno de nosotros estamos siendo afligidos de una u otra manera. Pero ¿quién es nuestro sustento en el momento de la aflicción? El Señor nos hace un llamado a todos y cada uno de nosotros para que animemos nuestra espada espiritual, que es la Biblia. Muchas personas están siendo como Elías, están siendo como David, están haciendo como cada uno de los profetas, como cada uno de esos apóstoles que también tuvieron guerras, que también tuvieron tribulaciones, que tuvieron que depender de Dios. David tuvo que depender de Dios en la línea de la batalla. Su propia familia le decía: mira, ¿para qué tú vienes? Para pendenciar. Porque lo estaban despreciando, porque le estaban viendo la apariencia, porque creían que él no iba a hacer nada. ¿Y qué él hizo? Tuvo que depender de Dios. Pero aún así, él decidió seguir. Él decidió levantarse. Y no simplemente por él, decidió levantarse por amor de aquellos que estaban detrás de él, por amor a su generación. Porque usted como yo tenemos que saber, aleluya, que tenemos a alguien que puede estar al frente, que puede estar al lado, gloria a Dios, de nosotros, y que nosotros somos mentores y que vamos a fortalecerlo también. Pero cuando veamos que el hombre o la mujer de Dios que tocó fondo, también tenemos que darle una palabra de ánimo y levantarlo, porque nadie está exento de esto. Elías tocó fondo. El ungido, el usado, el hombre que mató a los profetas de Baal, Dios lo fortaleció, pero Dios lo levantó, aleluya, porque hubo una dependencia total de Dios. Y esa es la diferencia del que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. El que le sirve a Dios va a saber que aunque pueda ser tentado por la depresión, la ansiedad, lo que pueda llegar en el momento, decirle: no, no voy a caer en tus trampas,
voy a seguir con Dios, hay una palabra que me va a levantar, porque voy a seguir, aleluya, porque hay otros que necesitan de mí, aleluya, porque para esto Dios me llamó. Elías sabía que la cueva no era el diseño de parte de Dios. Elías sabía que estar, óyeme, en la sombra o en el anonimato no era su lugar, que tenía que levantarse porque él tenía que pasarle la antorcha a otros Eliseos, a otros que estaban esperando por él. Aleluya. Y por eso nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que saber, aleluya, que nuestra fuerza depende de Dios, que nosotros no es con nuestra propia fuerza. Porque hombres y mujeres de Dios pasaron tribulaciones, pasaron procesos, pero su sustento en todo momento fue el Señor. Y yo me imagino un Elías diciendo, yo no me voy a quedar en la cueva, yo voy a seguir adelante. Y yo sé que este ángel, cuando él comió y lo proveyó del pan cocido, como dice la palabra, no simplemente fue una comida física, también fue una comida espiritual. Que todos y cada uno de nosotros estuvimos, aleluya, y no quizás como Elías tan profundo, pero el Señor fue nuestro sustento. Y vemos muchas historias y no fueron borradas, aún sus errores están ahí. Y lo podemos contemplar y podemos decir, de ahí tú levantaste a otro y de ahí yo me puedo fortalecer en Dios, aleluya. Y aquí vemos otra historia, y es la historia de Ana. Ana, la madre de Samuel, una mujer afligida en su proceso, una mujer que fue, pero también fue fortalecida por la presencia de Dios, siempre la menospreciaba por ser estéril. Porque la otra mujer, pues la otra mujer de su esposo podía dar hijos y ella no daba. Y su vientre era seco. Y yo me imagino cómo las peninas se levantaban en su contra y hoy en día se levantan en contra de nosotros, del llamado en cualquier lugar, porque las peninas representan los espíritus que se levantan de tiempo en tiempo para hacerle la guerra a la mujer y al hombre de Dios. Y aquí vemos una mujer que cuando empieza tanto a quejarse y de año en año llegando a la iglesia, llegando al templo, a quejarse con su esposo porque no tenía hijos para darle a su esposo. Tú no me das hijo, yo quiero un hijo. ¿Por qué? Porque su dependencia estaba en el hombre, no estaba en Dios. No se estaba fortaleciendo en Dios. Dios no era el sustento de ella, todavía ella no tenía pues esa comunicación con Dios. Pero cuando vemos que ella decide entrar al altar, cuando ella tomó la decisión de ir al altar y soltar, porque aquí hay gente que me está viendo que tiene que empezar a soltar lo que lo consume, a soltar toda sobrecarga que no lo deja avanzar. Ana era una mujer que, óyeme, estaba siendo consumida por las críticas de Penina. Y esto era una sobrecarga para ella. Aún estando dentro de la iglesia, de la congregación, del templo, como usted le quiera llamar, y quizás le están dando una palabra, pero ella no soltaba su carga. Porque ella vivía quejándose. Ella vivía en queja, no puedo tener hijos, soy estéril. Entonces, mientras estemos con palabras de maldición o para nuestros hijos o para nuestra vida, vamos a cancelar y vamos a abortar la promesa que Dios nos ha dado. Dios no podía obrar en Ana. No podía obrar hasta que ella no fuera libre. ¿Libre de qué? De la opresión que tenía, de soltar las cargas, de que cada vez que ella iba a congregarse, ella iba con la carga de la queja y no soltaba para que lo que Dios le iba a dar. Mientras yo tengo las manos ocupadas o la mano cerrada espiritualmente, no puedo recibir lo que Dios me quiere dar. Ya sea la depresión que te esté acabando, ya sea una opresión mental, porque los pensamientos negativos, ya sea lo económico, ya sea en lo familiar, ya sea de salud, lo emocional, Dios no va a obrar en nuestra vida hasta que no decidamos soltar y decir, Dios, ahora obra. Obra. Cuando ella decidió ir al altar, que suelta, y dice la Biblia, y derrama su alma, porque en el alma están las emociones, y empezó a decir al Señor lo que sentía, entonces el Señor le concedió lo que ella quería. Entonces hubo un rompimiento en el mundo físico y en el mundo espiritual.
Y yo sé que con esta palabra el Señor va a fortalecer las vidas que me están viendo en esta hora. Que Dios va a entrar a tu casa en el nombre de Jesús, así como entró en la casa de Ana, una mujer con necesidad. Aleluya. Una mujer que estaba ya 9:11, que tenía años suplicándole al Señor esa bendición que llegara a su vida, que llegara a su casa, que hubiera rompimiento. Yo sé que va a llegar a tu casa en el nombre de Jesús. Yo sé que el Señor va a hacer la obra. Porque la Biblia dice, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y eso pasó con Ana. Ana, mientras ella se veía estéril, mientras Penina le decía vientre seco, el Señor le decía, tú tienes un vientre profético. Un vientre profético. Un vientre que va a bendecir naciones. Aleluya. El Samuel de Ana estaba ahí para salir, para ser de bendición al pueblo. Por eso muchas veces tenemos muchas luchas con cosas que queremos recibir de parte de Dios, porque lo que viene es grande la victoria y no lo sabemos y no lo entendemos. Y a veces lloramos, quizás llega la depresión, o puede llegar la tristeza, o puede llegar la angustia por lo que deseamos, porque todavía no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos aferrando a lo que queremos y no lo que Dios va a hacer durante este proceso. No simplemente, mira algo que me llama mucho la atención, gracias Espíritu Santo, y es que Dios estaba trabajando en un área específica en Ana, en su parte emocional. Mientras Ana estaba acongojada, atribulada, no podía recibir los beneficios de Dios en su vida. Mientras ella estaba enfocada en la que le estaba haciendo la guerra, que era su rival, que se estaba burlando, no recibía. No lo podía recibir. Pero cuando ella decide, dice, yo me imagino a Ana diciendo, hoy va a haber rompimiento en mi casa, va a haber rompimiento en mi familia. Ese vientre seco se va a cancelar en el nombre de Jesús. Esa enfermedad va a cesar en el nombre de Jesús. Lo que me atribulaba dejó de ser. En el nombre de Jesús, entonces llega el kairos de Dios en su vida. Llega la bendición de parte de Dios en su vida. Aleluya. Lo que la estaba consumiendo, la que la estaba secando, tenía ya que soltarla. Porque cuando hay una visitación de parte de Dios en nuestra vida, óyeme, no puede brujería, no puede hechicería, no puede, ningún espíritu de encantamiento llegar a nuestra vida. Es que hay rompimiento. Hay, rompimiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso ya Penina no podía burlarse. Ya lo que le hacía la guerra no podía consumirla en el nombre de Jesús. Cuando ella entendió, cuando ella reconoció que en Dios era su dependencia, yo me imagino a esta mujer, gloria a Dios, cuando este sacerdote le dice, hija, vete en paz. Ella pudo descansar. ¿En quién? En Dios. No en el hombre, en el esposo que le iba a dar el hijo. Descansó en Dios. Porque a nosotros lo que tenemos que entender, que nuestra dependencia viene de parte de Dios. Que si hoy estamos aquí de pie, no es por nuestra propia fuerza. Es por Dios. Es porque dependemos de Dios. Porque nadie puede decirse que es fuerte por su propia fuerza. Aleluya. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Sino la palabra profética que reposaba en Ana, lo que iba a ser de bendición. Nada dependía del esposo, sino de Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo me entregó una palabra poderosa, una madrugada, y fue con Isaías 26:3. Esa palabra no se me olvida. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Aleluya. Y qué bueno cuando yo puedo descansar en el Señor. Fíjate que en el pensamiento empieza a trabajar, aleluya, Dios, y no lo que yo quiero, y no lo que yo creo, y no la circunstancia en que yo me tengo que levantar, aleluya, porque yo sé que voy a ser de bendición a otros, porque no depende de mí, porque depende del Señor, aleluya. Y ahí es cuando tenemos que saber que es el Señor nuestra fortaleza, que es el Señor el que nos va a levantar, que es el Señor nuestro refugio, aleluya. Fíjate que el Señor fue tan sabio y esa palabra fue tan de refrigerio para mi vida que me dijo así mismo, tú guardarás
en completa paz. No me estaba diciendo que no iba a haber conflicto. Porque, óyeme, cuando hay paz no quiere decir que va a ser ausencia de conflicto. Cuando está la cobertura de Dios no quiere decir que va a haber ausencia de conflicto. Es que yo sé que aunque haya conflicto, aunque haya tribulaciones, aunque pase lo que pase, yo sé, óyeme, que va a haber paz en Dios, que voy a descansar en Él. Pero dice la palabra del Señor, que el que persevere en Él, aquel cuyo pensamiento en ti persevere, que aunque venga un momento de, óyeme, de prueba, un mensajero negativo, que eso fue lo que llegó con ¿quién? Con Elías cuando estaba en la cueva, que llegó también para David, pero David no le hizo caso al gigante y lo confrontó. Pero cuando vemos el escenario de Ana, ahí ella cae. ¿Por qué? Porque vemos ver escenarios diferentes, gloria a Jesús, pero cuando unos que caen por mensajes negativos y otros que aunque lleguen, se fortalecen en Dios. Y en esta hora yo quiero que tú te pongas en comunión ahí donde tú estás. Vamos a pedirle al Señor, aleluya, por la restauración y la unidad familiar. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de duelo, de incertidumbre, donde el enemigo se ha levantado contra naciones, contra nuestra nación, la República Dominicana, aleluya, donde podemos ver que la venida de Cristo está cerca, que no te desesperes, que el Señor pues sea de refrigerio para tu vida, en el nombre de Jesús, aleluya. Que toda falta de perdón o influencia negativa que haya entrado en nuestra casa se cancele en el nombre de Jesús. Declaramos nuestro hogar para Cristo, que el Señor se enseñoree en nuestra casa. Aleluya. Padre, establece tu orden divino en nuestra casa física, en nuestra casa espiritual, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, levantamos, Jehová Dios mío, un clamor para cada una de las personas, oh Jehová Dios mío, que está pasando por duelo, aleluya, que se siente desesperanzado, Padre Santo. Oh Jehová Dios mío, por el poder del acuerdo, Jehová Dios, aleluya, yo me uno, aleluya, con cada una de las personas, aleluya, que están ahí, Espíritu Santo. Padre, que vuelva el amor, que vuelva el respeto, que vuelva la empatía, el deseo de caminar juntos como familia, que se restauren los lazos entre los padres, los hijos, aleluya, los esposos, los hermanos y los familiares distantes en el nombre de Jesús. Profetizo en esta hora restauración completa en el nombre de Jesús y declaro que mi casa y yo le servimos a Jehová en el nombre de Jesús, aleluya. Padre Espíritu Santo, son favores que te pedimos, Jehová Dios mío, aleluya. Padre, que usted levante, que usted restaure, que usted fortalezca, Padre, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra. Padre, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Jehová Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si hay una persona que está pasando depresión, si está pasando ansiedad, si está pasando insomnio, Espíritu Santo, son favores que te pedimos que tú levantes, que tú transformes, aleluya, esas vidas en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Padre. Padre, levanta, Jehová Dios mío, llévate toda amargura, toda tristeza, gloria a Dios de los corazones. Ahora pedimos por sanidad emocional. Señor, aleluya, presentamos esas personas, Jehová Dios mío, aleluya, con heridas del alma, Jehová Dios mío. Padre, para que ellos puedan renunciar a toda amargura en el nombre de Jesús, a todo espíritu de rechazo, a todo espíritu de temor, a todo espíritu de ansiedad, de tristeza profunda. Todo trauma del pasado se cancela en el nombre de Jesús. Declaramos que por las heridas de Cristo han sido sanadas en el nombre de Jesús, no solo físicamente sino espiritualmente. Toca su mente, toca su corazón, toca su alma, Espíritu Santo, en cada alma, Jehová Dios mío, en cada área rota de su vida, por un dolor, por algo que tú crees, aleluya, que tú no puedes avanzar, aleluya. Tócate la parte afectada, invita al Espíritu Santo que te consuele. Dile, mira, tú eres mi médico por excelencia, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, aleluya. Padre, renueva esa parte afectada en el nombre de Jesús. Cancelamos toda opresión, todo espíritu de enfermedad sale de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Declaramos sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Es en tu nombre, Padre, aleluya. Cualquier parte afectada, cualquier órgano ahora, Jehová Dios mío, aleluya. En el nombre de Jesús tú traes sanidad. Son favores que te pedimos, aleluya. Si es la sanidad emocional, Padre Santo, renueva la identidad, aleluya, de esa persona ahora. Renueva la identidad, Espíritu Santo, aleluya. Renueva la autoestima.
Renueva, Jehová Dios mío, con paz interior en el nombre de Jesús, aleluya. Y cancelamos toda mentira del enemigo en el nombre de Jesús. Todo mensajero negativo que se levanta de tiempo en tiempo. Querer quitar el gozo, para querer robar el gozo de la salvación, aleluya. Recibe paz, recibe plenitud de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.